Muy buenas noches, estimado máster Fernández Rojas Bolívar Alberto. Le saluda la estudiante Yomira Beatriz López Holguín de la carrera Teología Pastoral de la materia Dios y el ser humano. El tema que voy a tratar es comprender y defender la doctrina de la creación ex nihilo. Vamos a hacerlo primero con la perspectiva bíblica. Voy a empezar a preguntar. ¿Qué es la creación ex nihilo? Bueno, la creación ex nihilo es la doctrina que afirma que Dios creó el universo de la nada. Esta idea es fundamental en la teología cristiana y distingue la creación divina de cualquier otra forma de creación humana que siempre requiere materiales preexistentes. También podemos evidenciar por medio de los parte bíblica, de las evidencias bíblicas, que la cual nos va a ayudar a comprender estos tres pasajes bíblicos que he puesto como Génesis 1:1, la cual nos da a entender el origen de que todo lo que existe es por medio de Dios, porque dice, desde el principio creó Dios en los cielos y la tierra. Entonces, este versículo demuestra que todo lo que está existente en esta tierra, en este universo, fue creado por Dios. También puedo decir, como dice también puede dar como existencia, como nos dice, como nos indica el libro de Hebreo, capítulo 11, versículo 3, que podemos decir que la creación surgió de la nada por medio de la palabra de Dios. Dice, por la palabra entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo, lo visible no provino de lo que se ve. Entonces, vemos claramente que la creación surgió de la nada por la palabra de Dios. También podemos ver, como dice Salmos, capítulo 33, versículo 6, que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y con un soplo de su boca, todo su ejército fueron hechos. Entonces, este versículo refuerza la idea de la creación que es un producto por la palabra de Dios. También podemos argumentar sobre argumentos teológicos. Entonces, en estos argumentos teológicos nos dice la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque solo un ser omnipotente puede crear algo de la nada, ¿verdad? De la nada. También podemos argumentar en lo teológico. Entonces, en lo teológico podemos demostrar la omnipotencia de Dios, porque solo un Dios omnipotente puede crear algo de la nada. Es un acto de creación, la cual el ex nihilo demuestra el poder absoluto sobre el universo. Por ejemplo, un rayo, un trueno. Ningún ser humano puede crear un rayo y un trueno, ni un ser humano puede crear un rayo o un trueno, debido a que no tenemos ese suficiente poder como tiene Dios de crear, ¿verdad? De crear algo tan potente. También podemos ver sobre la trascendencia de Dios, porque Dios completamente destinó y separó su creación, ¿verdad? La creación del ex nihilo, ¿verdad? Que subraya y está diferencialmente una esencia entre el creador y la creación que somos nosotros, ¿verdad? Entonces también podemos ver como la dependencia total del universo en Dios, porque todo lo que existe depende completamente de Dios para su origen y su continuidad. Sin la creación de ex nihilo, el universo sería autosuficiente, lo cual contradice la doctrina cristiana. Ningún ser humano es autosuficiente para no depender de Dios, ¿verdad? Nadie es autosuficiente o mayor que Dios para no depender de Él. En cambio, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada en absoluto.
También voy a dar algunos ejemplos prácticos y aplicaciones. Por ejemplo, para poder comprender lo que es el SNILO, podemos decir que la confianza que tenemos en Dios, saber que Dios creó todo el universo, nos da una razón muy poderosa, una razón muy ferviente en su poder y en su sabiduría. Por eso todo humano necesita de Dios y podemos conversar con Dios a través de nuestras oraciones. Porque como dice su palabra, que esta es la confianza que tenemos en Él, que todo lo que creyéramos, todo lo que pidiéramos, porque en su palabra dice que esta es la confianza que tenemos nosotros en Él, que todo lo que pidiéramos creyendo en la oración, lo vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, también podemos decir como la humildad. Recuerda que nosotros dependemos totalmente de Dios porque nos invita a vivir en humildad, en gratitud, en perdonar las ofensas de las personas que nos ofenden. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a los que nos aman, tenemos que amar a los que nos odian, porque ¿qué sirve amar a alguien que nos ama? ¿Y qué nos sirve no amar a quien no nos ama? Entonces en Colosenses 3:13 nos dice, soportando los unos a los otros. Si alguno tuviera quejas sobre su hermano, ¿verdad? Colosenses 3:13 dice, soportando los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra su hermano. Así de la misma manera que Cristo nos perdonó, vosotros también hacerlo. O sea, tenemos ese ejemplo de amor, ese ejemplo de bondad, de servicio que hizo Jesucristo por medio de nosotros en todo su trayecto de vida e incluso en la cruz del Calvario, que se llevó nuestros pecados, nos limpió cuando y canceló toda esa deuda que teníamos con Dios, que cuando dijo consumado es, ¿verdad? Entonces, todo fue cancelado. También nosotros debemos de cuidar su creación, ¿verdad? A veces los apuros de la vida, eh, los afanes de la vida en querer progresar, el ser humano ha sido, se está haciendo la creación más destructiva porque estamos talando muchos árboles por crear edificios. Entonces debemos crear y cuidar. Entonces debemos de cuidar los recursos humanos como el agua, que son recursos que se pueden agotar. Tenemos que limpiar y cuidar los bosques, no botar basura, cuidar lo que Dios creó con tanto amor, con tanta dedicación para nosotros, que somos sus hijos. Puedo decir que en la conclusión vamos a resumir los pequeños puntos principales que hemos discutido. En este video hemos explorado la doctrina de la creación ex nihilo desde la perspectiva tanto bíblica, definimos lo que es la creación del ex nihilo, destacando su importancia en la teología cristiana como la creencia de Dios que creó el universo de la nada por medio de su palabra. Luego examinamos las evidencias bíblicas como enfaticé en Génesis capítulo 1, versículo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 3 y Salmos capítulo 33, versículo 6, la cual afirma que Dios es el origen de todo lo que existe y su palabra fue el medio de su creación. También analizamos argumentos teológicos que argumenta esta doctrina, enfatizando la omnipotencia trascendencial y la dependencia total del universo en Dios. También finalmente discutimos los ejemplos prácticos de las aplicaciones de esta doctrina en nuestras vidas diarias, como la confianza en Dios, la humildad y el cuidado de su creación. También la reflexión final sobre la importancia de esta doctrina es que la doctrina de la creación del ex nihilo es fundamental para nuestra vida, para la comprensión de Dios y nuestra relación con Él, ya que nos recuerda que Dios es todopoderoso y también completamente distinto de su creación, lo que nos lleva a una mayor reverencia y adoración. Además, esta doctrina nos ayuda a que en todo el universo depende completamente de Dios, lo que debe ser
algo inspirador a nuestra confianza en su providencia y sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. También nos invita a vivir con humildad, reconocimiento de toda nuestra dependencia total de Él y cuidar su creación como una responsabilidad, sabiendo que todo lo que existe tiene valor por lo que fue creado por Dios. Eso es todo, estimado máster, esperando que le pueda agradar y gustar mi exposición sobre acerca del tema. Me despido. Muchas gracias. Saludos cordiales.